Hola, en este video vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central, las cuales son media, mediana y moda. Primero, recordemos cómo se calcula cada una de ellas. La media, que usualmente se denota por X barra, sería sumar todos los datos y dividirlos sobre la cantidad de datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. La mediana, pues es el dato que está a la mitad, ¿sí? Recordando que aquí hay dos casos, ¿no? Cuando es par y cuando es impar. También ahorita mencionamos un ejemplo. Y la siguiente, que es la moda, pues es el de mayor frecuencia, ¿no? Mayor frecuencia. O el que más se repite. Mayor frecuencia. Y con este, pues vamos a calcular lo que nos están pidiendo, resolviendo algunos ejemplos. Primero, él me pide la moda. Entonces, fíjense que la moda, pues aquí es el 3, tengo dos repeticiones. O sea, el 3 aparece dos veces, el 1 solo una vez, el -3 una vez, el 10 una vez y el 0 una vez. Entonces, quiere decir que la moda es el 3. ¿Por qué? Pues que es el dato que tiene mayor repeticiones o que aparece más veces o mayor frecuencia. Entonces, fíjense, la siguiente me está hablando de una mediana. Para la mediana, recordemos que es el dato que está a la mitad, pero previamente los datos tienen que estar ordenados. Entonces, pues voy a empezar ordenándolos, ¿no? El menor dato, pues es un 2, y luego el siguiente es un 3. Perdón, el 2 aparece dos veces. 2, 2, quito el otro 2, y luego es un 3, y luego es un 4, y luego es un 5, y luego es otro 5 y es otro 5. Y luego es un 6 y luego es un 7 y finalmente es un 9, que es el número mayor. Entonces, si ustedes notan, aquí tengo mis 10 datos. Em, me pregunta que si yo agrego un nuevo dato X. Entonces, este dato X, pues no me dice dónde, ¿no? Pero vamos a ver que independientemente de dónde lo agregue, la mediana va a ser la misma. Lo primero que debemos notar es que yo tengo 5 datos, 10 datos, y si agrego uno, pues tendría 11 datos. Eso quiere decir que la mediana va a ser aquel dato que está en la posición 6. ¿Por qué 6? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Por qué 6? Porque así dejarías 5 datos de un lado, 5 datos del otro, y pues este dato es justo el que está a la mitad. En caso de que fueran una cantidad pares, pues entonces haces el promedio de estos dos números. Y entonces justo en ese caso, pues lo voy a dividir por casos para ver cuál está en la posición 6. Tengo varios casos. El primer caso es si yo lo agrego a la izquierda, ¿sí? A la izquierda, pues puede ser aquí, puede ser aquí, aquí, aquí o aquí. De tal forma de que yo deje 5 datos de este lado. Entonces serían 5 datos. Aquí tendría 5 datos. Se fijan, son solo 4 datos, pero estoy considerando que el otro dato lo agregué aquí en alguna de estas posiciones. Entonces tendría 5 datos de un lado, 5 datos del otro, y el que está a la mitad pues sería el 5, ¿no? En este caso la mediana pues sería 5. Ahora vamos a ver qué pasa si lo agrego del lado derecho. Lo podría agregar aquí, aquí, aquí o aquí. De tal forma de que yo deje 5 datos de este lado, 4 que ya tengo más el que agrego, y 5 datos de este lado, y el que está a la mitad, que sería la posición 6, pues sigue siendo 5. Pues noten que ese caso también se cumple con que la mediana es 5. Y finalmente, ¿qué pasa si lo agrego justo a la mitad? Es decir, dejar 5 de un lado y 5 del otro. Si lo agrego a la mitad, tendría que agregarlo aquí. Pero recordamos que los números están ordenados, entonces si yo agrego un número que está entre el 5 y el 5, no me queda otra opción de que agregar un número 5. ¿Para qué? Para que se conserve el orden. Entonces, independientemente donde yo los agregue, voy a llegar que la mediana es 5. ¿Sí? Y analizamos por casos. Recuerden que también la mediana se puede ver como el dato que está a la mitad, es decir, te fijas la posición y con eso obtienes la solución. Ahora, para resolver el ejercicio 3,
que me está hablando de una media aritmética. Recordemos que la media aritmética es también el promedio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que sumar cada uno de los datos, 1/9 más 1/9 más 2/9 más 5/9. Y esto lo tendría que dividir entre el total de datos. Mi total de datos son 4. Esta suma es de fracciones, pero se simplifica mucho porque el denominador pues es el mismo. ¿Sí? Entonces solo sumo los numeradores. 1 más 1 más 2 más 5 son 9. O 1/9 más 1/9 más 2/9 son 9/9. Y eso lo dividimos entre 4. 9/9 pues es un cuarto. 9/9 es 1, perdón, y dividido entre 4 pues es 4. Si lo quieren ver en fracción pues sería 0.25. Ahora, el siguiente problema me habla de el promedio de los factores primos de 105. Entonces, para sacar el promedio de ciertos números, pues primero tengo que saber cuáles son esos números. Y esos números, pues van a ser los siguientes. Para sacar los factores primos, pues yo tengo que ver cuáles son esos factores, ¿no? La forma más sencilla de hacerlo es ver, por ejemplo, aquí le puedo sacar tercera, me quedarían 35, y luego divido entre 5, 7, séptima y 1. Entonces, los factores primos son 3, 5 y 7. ¿Cómo saco el promedio? Pues hay que sumar esos números y dividirlos entre la cantidad de números. En este caso, la cantidad de números es 3. 3 más 5, 8, más 7 son 15. 15 tercios, que sería 5. 15 entre 3 me da 5. Y esta sería el, eh, el promedio. Continuamos con el ejercicio número 5, que me está hablando de si el promedio de 5 números consecutivos es 10, ¿cuál es el entero mayor? Fíjense que aquí algo interesante es que yo tengo mis 5 números y la clave está en identificar que cuando me habla de números consecutivos, no importa si son enteros, enteros positivos, múltiplos de 3, múltiplos de 2, múltiplos de 5, impares, pares, etcétera. No importa, siempre que sean consecutivos, la mediana coincide con la media. Entonces yo tengo 5 números, la mediana es el que va a la mitad, tendría que ser aquí, en la posición 3. Y como dijimos que la mediana coincide con la media, entonces aquí tendría que ir el 10, ¿no? Que es la media. Y ya con esto puedo obtener los consecutivos anteriores y los consecutivos siguientes. De ahí que el número mayor es 12. La clave está, les repito, en que la mediana y la media aritmética coinciden siempre que se habla de números consecutivos. No importa qué condición, solo que sean consecutivos. Y la siguiente me dice que el promedio en sus primeros 6 pruebas de matemáticas es 89. ¿Qué puntuación necesita para obtener la siguiente prueba? Fíjense que cuando yo tengo un promedio de cierta cantidad de números, lo más sencillo es que yo suponga que ese número se repite cierta cantidad de veces. Es decir, si yo tengo 6 pruebas y el promedio es 89, lo más sencillo es suponer que en cada una de ellas él tiene 89. 89 y 89. En cada una de las pruebas tiene 89. Ojo, esto no necesariamente se cumple, pero lo puedes suponer y no pasa nada. Ahora, él quiere alcanzar un promedio de 90. ¿Qué necesita? Pues lo tradicionalmente se hace es ver cuántos puntos te faltan, pero cuántos puntos te faltan una vez que ya tienes, ya tienes el resultado de las pruebas, no en promedio. Si te fijas, aquí te falta 1 para completar el 90, aquí 1 para completar el 90, 1, 1, 1, y finalmente, pues el otro que necesita, ¿no? Entonces necesita sacar más de 90. ¿Cuántos más? Pues necesita 6 puntos más. Es decir, necesita sacar un 96 obtener un 96 en su última prueba. ¿Para qué? Para compensar cada uno de los resultados que obtuvo en, en sus pruebas anteriores. Esta es una forma muy intuitiva de resolverlo. ¿Cuál sería la ideal? Pues lo que sabemos es que la suma de sus puntos entre 6, esto me da
89. ¿Sí? Entonces no sabemos cuánto. Le voy a llamar X, X a cada uno de sus datos. Entonces sabemos que lleva acumulado, pues por ejemplo aquí sería X, sería 89 por 6, ¿no? Que esto es como los puntos acumulados que él lleva. Entonces lo que tendría que hacer para plantear mi ecuación, pues sería ver cuánto es esta cantidad que, que es 534. Entonces, plantear la ecuación pues sería 534 más la cantidad que debe sacar, que voy a llamar Y, dividido entre 7, esto tiene que ser 90. Resuelven su ecuación y se van a dar cuenta que también es 96. Hay algunas otras formas de resolverla, esto es como la forma más teórica, pero la idea intuitiva de ver cuántos puntos te faltan puede funcionar, ¿no? Que te faltan 6 puntos para alcanzar el promedio del 90 y el siguiente ya alcanzas el 90. Y esto sería todo de medidas de tendencia central.